tenemos algunas ventajas que hemos podido ver justamente con Abraham del tema este, del usar este tipo de tintas Dichar, ¿no? Porque hay algunos que estamos acostumbrados a trabajar tal vez con plastisoles, y hay otros que están trabajando con tintas al agua, y hay otros que están trabajando con tintas al agua, pero no saben usar las tintas Dichar. Entonces, aquí te vamos a explicar, justamente Abraham ya había hablado de este tema, dice, permite estampar prendas oscuras 100% algodón, ¿no? 100% algodón, con un acabado de tacto cero. O sea, quiere decir que cuando tú tocas la prenda, simplemente vas a sentir el acabado de la tela. O sea, vas a sentir simplemente la fibra de la tela. No vamos a sentir que hay algo sobre la tela. Como en la tinta Plastisol, seguramente ustedes han visto, tengo tinta Plastisol acá, sobre la prenda. Tú tocas y vas a sentir la tinta. Entonces, cuando hablamos de tacto cero, quiere decir que la tinta, cuando, a pesar de que está ahí la tinta, vemos el color rojo, amarillo, azul, no vamos a ver que está sobre la tela, sino está tiñendo esa tela. Entonces, a eso le llamamos el tacto cero. ¿Listo? Y claro que el Plastisol, si lo planchamos, como han visto algunos videos que he hecho seguramente, ahí explico que dice que se siente suave, pero no es el tacto cero. ¿Ya? O sea, va a tener un acabado suave, pero no el tacto cero, con un Plastisol. Con un Discharge sí se puede lograr. Con una tinta al agua convencional, con un copaje, por ejemplo, Abraham, en tela blanca, ¿se puede lograr el tacto cero? Sí, sí, claro. Exacto, muy bien. Entonces, los que están acostumbrados a trabajar, por ejemplo, con copaje de algodón, copaje sintético, por ejemplo, y estamos trabajando con una tela clara, ¿no? Tela blanca de repente, o una tela clarita, de un color claro, sí vamos a tener ese tacto cero. Pero en una tela oscura, de todos modos, a pesar de que trabajamos con eh, una base al agua, de todas formas se va a sentir un poco, en verdad, Abraham, va a tener un acabado suave, pero en telas oscuras, con una base al agua convencional, de todas formas se va a sentir ahí un poco de tacto. ¿Cierto, Abraham? Así es, porque ya, de hecho, que para telas oscuras tenemos ya ciertas cargas, ¿no? Hay más sólidos dentro de las tintas y estas pues van a hacer de que se sienta el tacto totalmente diferente, ¿no? Es mejor que un plastisol, sí, pero no igual al dichar. Y también en este caso la intensidad que se logra con las tintas dichar es totalmente diferente, ¿no? Acá se logra colores muy intensos y con un tacto bastante bueno, ¿no? El famoso tacto cero, como ya lo he mencionado. Ujú, muy bien. Otro detalle también de la ventaja que tiene este Discharge es que, por ejemplo, permite la transpiración de la prenda. O sea que como en un plastisol, por ejemplo, cuando tú estampas, queda como una plasta, ¿no? Un plastisol básicamente es un plástico. Es como si estuviéramos poniendo un plástico encima de la prenda. Como si estuviéramos trabajando con un vinil también, ¿no? Ahora que hay bastante vinil textil, como si estuviéramos trabajando con vinil textil. Y entonces, ¿qué hace? Que no ingrese por ahí, por ejemplo, estás corriendo, no ingrese el aire por ahí. Entonces te va a dar más calor. En cambio, con el tema del dichar no se va a sentir eso, ¿no? Va a hacer que la fibra esté, como no hay nada encima, pase el aire como si nada. Entonces ya no vas a transpirar tú tanto al momento de usar esa prenda, ¿no? Y bueno, lo que dijo Abraham también es interesante porque dice, permite lograr colores intensos y vibrantes. O sea, se llega a la luminosidad del color, ¿no? A esos colores rojo intenso, por ejemplo, un fucsia, te llega a salir un fucsia intenso con una sola capa y con dos, tres pasadas de repente. O sea, una pasada, dos, tres pasadas y te queda un fucsia intenso, por ejemplo. Ahí justo hoy hice un pequeño video para este webinar para que ustedes vean cómo es el acabado, ¿no? O sea, justamente ahí lo vamos a ver. Y dice, permite, bueno, no incomoda. Bueno, básicamente ya no se siente el peso, ¿cierto? O sea, ya no se siente ese peso que se estamparía cuando trabajamos con una malla, por ejemplo, no sé, pues 43, 61, 77. De todas formas, se siente un poquito más, la prenda se siente un poco más pesada, si es un estampado grande. Abraham, entonces, ¿convendría estampar con tinta Dichar si trabajamos con estampados muy grandes? Sí, claro, definitivamente, porque va a ser menos pesado, no vamos a lograr el color mucho más rápido que una tinta plastisol, incluso una tinta al agua, ya que en los dos casos anteriores, para poder lograr una buena opacidad, una buena cobertura e intensidad, vamos a tener que dar dos capas, ¿no? Y dependiendo
el tipo de tinta también, dependiendo la opacidad de la tinta que estén usando, de repente a veces requerir hasta 3 capas. En cambio, en este caso, el dichar con una sola capa, vamos a lograr lo que se quiere. Entonces, por ahí, pues va a ser más ventajoso y voy a incrementar mi productividad, ¿no? Entonces, eso me va a ayudar también a tener, pues, mayor utilidad con este tipo de tintas, ¿no? Claro, y al hacer más productivo, los costos también bajan, ¿cierto? O sea, comparado con por ejemplo, voy a estampar blanco, voy a necesitarle darle 2 capas de repente, ¿no? Y de repente el blanco no va a quedar tan blanco como este dichar, ¿no? Claro que tenemos ahí el tema de la tela que tiene que ser teñido con colorantes reactivos, pero si tenemos esa posibilidad, podemos elegirlo, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces hemos visto ahí las ventajas, acá tenemos también algunos detalles de las desventajas, ¿no? Justo lo que les estaba comentando es que solo se puede usar fibra 100% algodón teñido con colorantes reactivos para lograr una máxima descarga de la tinta. Bueno, Abraham, ¿es esto cierto? O sea, 100% algodón, ahí tenemos el resultado óptimo, ¿cierto? El resultado más óptimo, el rojo más intenso. Pero también hay otro detalle, ¿no, Abraham? Que cuando hablamos de teñido 100% algodón, teñido con colorantes reactivos, también existen también procesos de teñido, porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando hemos estado trabajando antes y hemos visto que hay algunas marcas que hacen su proceso de teñido de tal forma que, por ejemplo, no trabajan con tela cruda y lo tiñen de negro después, sino tela blanca y lo tiñen de negro. Entonces, la calidad va a ser distinto entre uno y otro, ¿cierto? Así es. Así es. En este caso hay que tener mucho en cuenta de que por lo menos se requiere tela 100% algodón teñido con colorantes reactivos, porque también se conoce o se sabe que hay en el medio tela preparada especialmente para dichar, ¿no? Y dentro de ello también tenemos los otros tipos de tela que son 100% algodón, pero son teñidos con colorantes directos o las famosas telas que le llaman de doble fijado, ¿no? Entonces, en este caso, sí yo debo tener mucho en cuenta porque necesitamos que que los colorantes sean corroíbles para que el color se mantenga estable. ¿Por qué no trabajar en una fibra que es teñida con colorantes directos? Porque esto hace la corrosión y como el colorante no es estable, nuevamente vuelve a querer salir o da una especie de migración, entonces oxida el color y este pues no se mantiene. Entonces hemos tenido casos dentro de mi tema, he tenido muchas consultas que a veces tienen problemas los clientes de este tipo, ¿no? Por usar telas que no son 100% reactivos. Entonces, ¿de qué también puede haber diferencia versus una tela que es preparada netamente para dichar? Son justamente lo que mencionaste hace un momento, que son los descrudes antes de haber sido teñidos. Entonces, acá hay mucho énfasis y por eso de repente hay diferencias de pronto de una tela que puede comprarse en el medio local que sea reactivo y una tela que sea preparada, que normalmente, por decir, hacen las marcas para exportación. Entonces, estas o descrudes son bastante uniformes y mantienen entre lote y lote eh, ese descrude de tal manera que podamos mantener la descarga siempre de una uniforme y así los colores se mantengan estables. Porque a veces pasa de que hay telas que de repente se equivocaron o salió fuera de tono eh, y que es más fácil reprocesarlo, ¿no? A un color negro y ese tipo de tela va a ser eh, su descrude diferente, nos va a dar otro tono. También dentro del medio de los colorantes usan colorantes también que pueden reciclar, ¿no? Entonces, ¿y a qué se recicla más rápido? Pues a un negro, ¿no? Entonces ahí vamos a tener diferentes tipos de descarga y es algo que yo debo tener conocimiento para poder ir viendo las soluciones de acuerdo pues a mi necesidad, ¿no? Claro, exacto. Muy bien, Abraham. Entonces, hay otro detalle también de esto, ¿no? Nosotros podemos preparar la tinta
cuando hablamos acá en este punto, dice, una vez activada la tinta, o sea, nosotros preparamos la tinta, tenemos que agregarle un agente o un activador, le llaman, ¿no? Otros le llaman también una sal, ¿no? No es la sal de cocina, es una sal especial, ¿no? Que se le agrega, y este agente activador, cuando ya se mezcló con la tinta, tiene un tiempo de duración, ¿ya? Para que les quede claro a los que están escuchando. Y entonces acá te estamos dando un aproximado de 4 o 6 horas, en algunos casos puede ser 8 horas, dependiendo del clima, dependiendo de dónde estés ubicado, puede cambiar eso dependiendo de la marca que estés usando, ¿no? De la tinta que estemos trabajando. Entonces, pero un promedio 4 o 6 horas. Es bien difícil que te dure de acá a 2 días, pues eso no, normalmente no, ya después de activada, después de haberse mezclado con ese agente, ya no te va a servir esa tinta. ¿Listo? Entonces, tiene que quedarte claro. ¿Tienes algún detalle ahí en este punto, Abraham, del tema del tiempo de vida de la tinta después de estar Sí, activo? eh, tal cual lo he mencionado, siempre hay un tiempo de duración, pero adicional a esto yo quisiera hacer hincapié en que siempre los usuarios respeten la recomendación del fabricante, ¿no? El fabricante siempre va a dar las pautas de acuerdo al tipo de producto que desarrollan, que manejan. Entonces, eso es importante de respetar, que pueden hacer pruebas opcionales, que las hacen. Sé que algunos guardan la tinta, pero ya en ese caso, pues va a haber mucho de responsabilidad del usuario de que si descarga o no. Entonces, siempre es bueno respetar lo que dice el fabricante. En nuestro caso, nosotros recomendamos 6 horas como máximo después de haber sido activado, ¿no? Bajo ese tipo de temas no voy a tener ningún inconveniente. También ahí hay que tener en consideración que el activador reacciona con la temperatura. Entonces, cuando hay un ambiente pues, de bastante temperatura, puede que dure menos también, porque este activador con el calor se va evaporando y puede afectar en el tema de descarga. Entonces, hay que tener mucho en consideración esa parte y siempre respetando lo que diga el fabricante, siempre dando una lectura a las hojas técnicas, porque en nuestro caso las tenemos, están disponibles en la página web y si no hay alguna de ellas, pues nos solicitan a través de cualquier vía, sea correo, Facebook, WhatsApp, y enviamos las hojas técnicas, ¿no? Claro, siempre es bueno, o sea, acá hemos dado a grandes rasgos, pero siempre es bueno ver las hojas técnicas, definitivamente.